Días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y les doy la bienvenida a todos ustedes a este webinar número 14 de la serie COVID-19, Interdependencia y Cooperación entre México y Estados Unidos. En esta ocasión, justamente le vamos a dar voz a la sociedad civil organizada y también a la filantropía. Se trata justamente de que analicemos y de que les presentemos algunos de los héroes, yo diría, del COVID-19, que están justamente trabajando, apoyando a los gobiernos, haciendo esta respuesta importante desde la sociedad civil para esta difícil y larga pandemia que estamos experimentando en el mundo entero. Yo voy a presentar, tenemos 3 paneles, vamos a tener un programa muy rico. El primer panel se va a tratar justamente sobre la filantropía y sobre la respuesta de la sociedad civil. El segundo panel trata de temas más médicos y el tercer panel justamente de las organizaciones religiosas y civiles apoyando justamente el tema de la migración. Así es que les presento esto, lo hacemos justamente el centro junto con Alianza UC México, que es la entidad del sistema de la Universidad de California que agrupa toda la cooperación con México. Y aquí está, como siempre, mi colega Stefano Bertozzi, que es especialista en salud pública. Él es el ex-dean de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. Y desde luego está con nosotros nuestra colega Brenda Caftree del Instituto Nacional de Migración. Ella va a presentar un panel. Y también, desde luego, Marta Espinosa, que es la secretaria de planeación del CIMBESTAB. Entonces, quiero agradecerle también a esta muy importante alianza que tenemos con 10 diarios de México, el Universal de la Ciudad de México y de toda la República, el Debate de Sinaloa, el Siglo de Torreón, el Siglo de Coahuila, el Siglo de Durango, el Informador de Jalisco, el Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, la Crónica de Baja California y el Pulso de San Luis. Me da mucho gusto que todos ustedes nos estén viendo por Facebook Live y por favor háganos llegar sus preguntas, sus comentarios y a todos les recuerdo que ahí hay un botón que dice Q&A o preguntas y respuestas y por favor háganos a todos los panelistas sus preguntas. Se trata de que sea lo más interactivo este diálogo posible. Le pasa la palabra a Stefano Bertozzi, por favor, Stefano, y él a su vez le pasará la palabra a Marta Espinosa. Adelante, Stefano. Muchas gracias, Rafael. Voy nada más, normalmente hago una presentación un poco más larga, pero hoy porque tenemos muchos que van a presentar una sola diapositiva, nada más para ver dónde estamos al día de hoy con esta pandemia. Y se puede ver que arriba Brasil ya pasó por mucho a los Estados Unidos en términos del número de casos por millón de habitantes. Estados Unidos sigue teniendo el número más grande de casos y de defunciones, pero en términos de corregidos por el tamaño de población, Brasil ya superó a Estados Unidos. Estados Unidos, como pueden ver, se aplanó, no bajó como es el caso de Italia y Alemania, aquí abajo, incluso no es el caso de Canadá. Y en los últimos días en los Estados Unidos se está subiendo otra vez la pandemia. México se puede ver, todavía no está aplanada, pero se está, ojalá, bajando un poquito su pendiente en términos de crecimiento. Y Brasil superó, pero ya aplanó, pero a un nivel muy alto. Con esto paro y paso el micrófono a Marta Espinosa. Marta, por favor. Sí, muchísimas gracias, Stefano. Pues es un gusto presentar este primer panel con 3 ponentes y sin más, empecemos por favor con el doctor Santiago March. Él es coordinador de proyectos estratégicos de la Fundación Mexicana para la Salud. Adelante, Santiago. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Rafael Fernández de Castro y a Stefano y por supuesto a Marta. Yo represento a la Fundación Mexicana para la Salud, que como todos ustedes saben es una fundación privada sin fines de lucro y neutral
que pues hemos intentado coadyuvar en este proceso de la contingencia por COVID. Si por favor podemos ver la siguiente. Nuestro plan estratégico que comenzamos a llevar a cabo a partir del 1 de marzo de este año 2020 consta de 5 vertientes, 5 líneas de acción que voy a describir brevemente y comenzamos entonces con el punto número 1 del lado izquierdo de la pantalla, comunicación a la población y entrenamiento a personal de la salud. Aquí nos dimos cuenta que sobre todo el personal de salud tenía poca información al inicio de la pandemia. Se había concentrado sobre todo el gobierno federal en hacer una campaña dirigida a la población en general y por lo tanto nos dimos a la tarea de editar un video que tenía por objeto aplicar la definición operacional del diagnóstico de COVID-19 y explicar sobre algunas medidas que el personal de salud debería de llevar a cabo. Esta información, lógicamente, se ha venido actualizando conforme se modifica la definición operacional y bueno, esto es el primer punto. El segundo punto, en relación a la reconversión hospitalaria, se creó un proyecto que se llama Hospitales por México, que está en esa misma página de internet, hospitalespormexico.com, en donde lo que logramos nosotros en FunSalud es servir como institución puente para un acuerdo entre la Asociación Mexicana de Hospitales y el Consorcio de Hospitales, que son las dos agrupaciones más grandes que aglutinan a todo el sector privado hospitalario, conjuntamente con el gobierno federal. Aquí también la institución mediadora, y cabe la pena reconocerlo, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, al mando del canciller Ebrard, quien dio todas las facilidades para que a través de esta reconversión hospitalaria, en los hospitales COVID, hospitales públicos COVID, se evitara que acudieran personas con ciertos padecimientos como son temas de embarazo, parto y puerperio, temas de hernias inguinales, colecistitis, problemas de la vesícula, temas de sangrado digestivo, básicamente. Así que lo que logramos con este convenio, que ya lleva 2 meses de existencia, es que las personas llaman a un call center, este call center las deriva a sus instituciones, es decir, a los usuarios del IMSS, del ISSSTE, SEMAR, Pemex e INSABI, que están afiliadas a cualquiera de estos sistemas, y entonces se les redirige en base a la ubicación de su clínica y de su domicilio a un hospital privado que sin costo alguno les brinda la atención médica necesaria. En tercer punto, es en el que hemos avanzado menos y seguro que causará muchas preguntas, estoy seguro en este webinar, es el tema de diagnóstico oportuno. Aquí lo que nos propusimos fueron 2 acciones. La primera es la de lograr que el diagnóstico por las pruebas de PCR, que son las pruebas, el estándar de oro, se llevara a cabo no solo en los hospitales de salud pública, sino también en los laboratorios privados y hospitales privados, por supuesto cumpliendo todos los lineamientos establecidos por la autoridad. Esa fue la primera meta que logramos. La segunda, que es en la que estamos todavía peleando, luchando, es el tema de, en estos programas de reactivación económica, poder contar con una prueba de laboratorio que nos permita identificar a los pacientes o personas asintomáticos o a los pacientes que están en los primeros días de síntomas, en los cuales el diagnóstico con las pruebas que contamos ahora no tiene la sensibilidad y la especificidad que esperamos. El rango es de menos del 50% y bueno, estamos identificando nuevas pruebas y poder sumarlas a estos programas de reactivación económica en los diferentes sectores de la industria y probablemente comenzaremos muy pronto con la industria automotriz, haciendo un tamizaje con los trabajadores. El cuarto punto es proyectos de investigación. Aquí nos hemos enfocado en 2 puntos. El tema de la respuesta y de la opinión de los diferentes estratos y niveles socioeconómicos que integran a los mexicanos, conociendo a través de entrevistas seriadas cuál es su opinión, cuáles son las lecciones que podemos aprender de este proceso de COVID. También tenemos otros proyectos relacionados con derechos humanos y otro proyecto relacionado con la distribución de recursos en el sector hospitalario, sobre todo ante esta nueva pandemia.
Y por último, tenemos la donación de equipos de protección personal y de equipos médicos, particularmente ventiladores. Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Aquí nosotros tenemos una iniciativa a la cual nos sumamos y bueno, fuimos designados por el canciller Ebrard como la institución coordinadora por el tema de la neutralidad y de que es una asociación civil privada. Estamos junto con el Tecnológico de Monterrey, la Facultad de Medicina, concretamente la UNAM, la Fundación UNAM y la Fundación BBVA, en un esfuerzo que actualmente aglutina más de 533 empresas, y a través de este esfuerzo no solo se han distribuido los equipos de protección personal y los equipos médicos, como ya mencioné, sino las otras instituciones están apoyando en temas de transporte, en temas de hospedaje, por ejemplo, que las personas no tengan que ir a su casa, me refiero a los trabajadores de la salud, y por último, el tema de agua también. Así que con esto agradezco su atención y estoy pendiente a sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Realmente una exposición muy completa de un abanico impresionante dirigido a atender problemas candentes. Felicidades. Es un gusto ahora presentar a nuestra siguiente ponente, que es Lorena Padilla Valverde. Ella viene a platicar sobre The California Endowment. Y adelante, Lorena, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Marta, Rafael y Stefano. Muy buenos días a todos. Espero todos están bien. Para mí es un placer y oportunidad única poder compartir sobre este tema importante por medio de este webinar binacional entre México y los Estados Unidos. Qué lindo. Muchas gracias. Quiero compartir mi opinión sobre el papel de la filantropía y sociedad civil ante el COVID-19, específicamente en tiempos de crisis como en la que estamos con la pandemia. Aquí en los Estados Unidos no solo se nos vino encima la pandemia, pero también las protestas y demandas de millones de personas denunciando la violencia contra personas negras, por la lucha por la equidad y justicia para personas negras y todas personas de color. Este es un movimiento muy especial porque por fin estamos reconociendo y denunciando el racismo sistémico en los Estados Unidos en una manera más directa y gracias al movimiento de las vidas negras, que son importantes también. Es una demanda donde personas y comunidades de color ya se enfadaron con la injusticia y la demanda es desmantelar el racismo sistémico y supremacía blanca que existe en nuestros sistemas e instituciones, incluyendo nuestro sistema de salud. Yo trabajo con la Fundación The California Endowment. La misión de nuestra organización es el mejoramiento de salud de todas las personas en California. Llevamos aproximadamente 20 años en existencia como organización no lucrativa. Los primeros 10 años nos enfocamos en la estrategia de hacer inversiones, o sea, donativos para aumentar servicios médicos y incrementar mejor acceso a servicios médicos. Lamentablemente, esta estrategia no realizó cambios permanentes. Cuando se acababa el donativo, los servicios también se acababan. Tuvimos que cambiar la estrategia y en 2010 la Fundación lanzó Construyendo Comunidades Saludables, una iniciativa de 10 años donde participan 14 comunidades en California. Las comunidades incluyen las regiones en Los Ángeles y Oakland, pero también comunidades más rurales como en el Valle Central de California. En esta iniciativa, nuestras inversiones reconocen que las barreras al acceso médico y educativo, por ejemplo, son estructurales y son problemas que vienen del racismo sistémico en los Estados Unidos. Nuestras inversiones no se van necesariamente para aumentar los servicios, sino a la inversión en el liderazgo y poder de las personas quienes están más afectados por falta de la equidad que viene del racismo sistémico. Nuestras inversiones en parte se van a apoyar movimientos de personas en estas comunidades.
La pandemia de COVID-19 está enfermando y matando nuestras poblaciones más vulnerables. Esas poblaciones y comunidades de bajos ingresos, casi siempre personas negras, latinos y nativoamericanos. Esto viene por medio del racismo sistémico aquí en los Estados Unidos. Afroamericanos, latinos y personas indígenas nativoamericanos representan la minoría de la población en California, pero representan la mayoría de casos y muertes por COVID-19. Esto no es de casualidad, estos son los resultados por medio de la pobreza, falta de oportunidades económicas y educativas, viviendas saludables, viviendo donde no hay seguridad y con una presencia muy fuerte de la policía. En conclusión, nuestro enfoque para nuestros donativos, nuestras inversiones, toman dos estrategias. Primeramente, invertimos en el liderazgo de personas de color que están abogando por cambios en las leyes y políticas para mejorar la salud de la comunidad. Y nuestro segundo enfoque y estrategia es en la inversión y apoyo a esas instituciones que quieren cambiar sus propias estructuras para poder mejorar, servir a estas personas de color y a todos los californianos. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, Lorena. Una actividad muy importante, muy dirigida a poblaciones pues en mayor riesgo, como nos estás diciendo abiertamente. Felicidades por esa iniciativa. Y en este primer panel que tenemos, nuestro último presentador es el doctor Michael Layton. Él es un estudioso de la filantropía tanto en México como en Estados Unidos y actualmente forma parte del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California. Adelante, Michael, bienvenido. Mil gracias. Es un gran honor ser parte de este evento, este webinar, y me toca a mí como tomar un paso atrás de la epidemia, de estos casos muy impresionantes, de la coordinación filantrópica, digamos, en México y los esfuerzos del endowment en California. Entonces, me toca a mí dar unos datos comparativos, unas reflexiones sobre la filantropía y sociedad civil en los dos países. Adelante. En la siguiente lámina que va a llegar, aquí estamos. Me gustaría nada más reconocer que a veces en México se usa la palabra filantropía en una manera un poco distinta a lo que se usa la palabra philanthropy en Estados Unidos. En muchos casos en México, cuando uno dice filantropía, piense en la caridad, en modos muy tradicionales, muy viejas, digamos, de ayudar a la gente. Y en Estados Unidos, philanthropy implica esta movilización de recursos, principalmente fondos, hacia las organizaciones para resolver problemas de largo plazo, como el ejemplo del endowment. Entonces, en lo que sigue, quiero explorar un poco la relación entre filantropía, usando la palabra como se usa en Estados Unidos, y la sociedad civil, empezando en la siguiente lámina con algunos números sobre los dos sectores. Como pueden ver aquí, los primeros datos vienen de un reporte que hicimos con Harvard hace unos años sobre fundaciones a nivel mundial. El puro número de fundaciones donantes identificados en México son 300 y pico. En Estados Unidos estamos hablando de 86,000. En términos de sus activos, ¿no? Los fondos que tienen, en México estamos hablando de 11,000 millones de dólares y en Estados Unidos casi 900 mil millones de dólares. Igual, y si llegamos al número de organizaciones, el comparativo aquí es entre donatarias autorizadas por el SAT de dar recibos deducibles de impuestos, ser exento de pago de impuestos. Ahí tenemos como 8,000. Y en Estados Unidos, los 501c3, que son reconocidos por el IRS, son 1.5 millones, 1,5 millones a nivel nacional. Igual, ellos tienen como empleados 2% de la población en México y casi 10% de la población en Estados Unidos. Entonces, nada más viendo los números así,
vimos algunas cosas, ¿no? Hay muchos más recursos disponibles, recursos filantrópicos para las organizaciones y sus actividades en Estados Unidos. Igual, si vemos lo comparativo sobre donatarias autorizadas, podemos ver la implicación y la experiencia de organizaciones en México. Es mucho más difícil conseguir este registro con el SAT. Hay muchas trabas, muchas dificultades que tienen. Y en general, el marco regulatorio es mucho más difícil y desfavorable en México comparado con Estados Unidos. Entonces, esos son dos puntos importantes. Quiero de los fondos disponibles, el marco regulatorio, pero también me gustaría compartir algunas láminas sobre la cultura de la filantropía en México y en Estados Unidos. Cuando era profesor en el ITAM en México, hicimos una encuesta a nivel nacional sobre filantropía y una pregunta que llamaba mucha atención en el momento era: ¿cómo prefiere usted realizar una aportación o ayudar a la gente? En México, 82% dice: yo prefiero dar directamente a una persona necesitada. Solo 10% a través de organizaciones. Este nivel de informalidad, esta preferencia tiene implicaciones importantes en términos de las organizaciones y se puede ver en la siguiente lámina. También preguntamos específicamente si la persona, el encuestado, dar a las viejitas en la calle. Más del 80% da ayuda así y solo 20% da a organizaciones que ayuden a los viejos, a las personas de tercera edad. Entonces, esta cultura de generosidad, pero informalidad, pone un obstáculo al desarrollo y desempeño de las organizaciones de sociedad civil en México. Y para terminar, unas reflexiones muy breves sobre estas diferencias. En México, el número de activos de las fundaciones están limitados, comparado con Estados Unidos, que tiene el sector más desarrollado en el mundo. También en México, el marco regulatorio presenta muchos obstáculos para el desarrollo y éxito de las organizaciones. En general, el marco es mucho más favorable en Estados Unidos. En México, las organizaciones en general enfrentan un ambiente poco propicio para su éxito. Y en Estados Unidos, las organizaciones son numerosos y enfrentan competencia por recursos, pero sí los recursos están disponibles. Si estamos hablando de fundaciones, donativos, entrenamiento, capacitación, asesoría, etc. Y para terminar, eso implica en México que se necesita un esfuerzo heroico para superar obstáculos tan importantes que tienen en México. Y yo creo la palabra héroe que usa Rafael para describir este esfuerzo sí es muy adecuado. Y en Estados Unidos, el reto es más así la coordinación y colaboración. Mil gracias por su atención y espero que esos puedan ayudar a la conversación que sigue. Muchísimas gracias, Michael. Creo que tenemos un poquito de tiempo para algunas preguntas que quisiera hacerle en primer lugar a Santiago. Presentaste, Santiago, un abanico muy completo de lo que está haciendo la Fundación Mexicana para la Salud y realmente un esfuerzo extraordinario. Me llamó mucho la atención este esquema de reconversión hospitalaria. ¿Qué números han tenido en estos 2 meses que ya lleva funcionando este sistema? Sí, claro, Marta, muchas gracias. Bueno, pues tenemos recibidas más de 400,000 llamadas. Tenemos disponibles camas en hospitales privados, más de 3,900 camas. Esta es información del lunes. Seguramente la próxima semana daremos el informe actualizado. Y se han atendido aproximadamente 4,000 pacientes. Aquí el tema interesante es que pues la mayoría, el 80% de los pacientes que se atienden son temas de embarazo y de partos, afortunadamente sin ningún riesgo de contagio y con buena salud para la madre y para el bebé. Y por el otro lado, pues ha habido algunos casos de hemorragias del tubo digestivo, hernias, vesículas,
pero han sido los menos. Lo que se está buscando es que este programa de reconversión hospitalaria, ahora que se estabilicen las cifras y la incidencia de esta pandemia, lo que estamos buscando y lo que están buscando los hospitales es que se vaya ampliando, por ejemplo, para dar atención a personas con hipertensión arterial que no han tenido control en los últimos meses, o personas con diabetes o con insuficiencia renal. Aquí depende de que ambas partes cumplan su compromiso, y el compromiso del gobierno pues está en cubrir las cuotas que fueron previamente acordadas y que están basadas en un tabulador que no es nada oneroso, pero que esperamos que el gobierno siga cumpliendo con el pago de sus facturas para que todo funcione bien. Yo quisiera nada más agregar un tema, es el tema de la salud mental. Espero que en los siguientes módulos de este webinar se analice, porque algo que nos preocupa mucho en Funsalud es el tema de la salud mental en este momento, el tema de suicidios, ansiedad, trastornos bipolares, trastornos de la conducta alimentaria y muchos otros más que requieren atención y requieren programas específicos. Nosotros estamos trabajando en uno, pero me gustaría saber el resto de los ponentes qué opina de este tema. Ya nos comprometiste, Santiago, ¿verdad, Marta y Estefano? Me parece algo de lo más importante. Efectivamente, hay un estrés muy fuerte. Cuenta con eso y te vamos a dar guerra. Adelante, Marta, perdona. Sí, a mí también me parece que es un tema importantísimo y de hecho, para comprometer todavía más, quisiera preguntarle a Lorena, ¿cómo ven este tema entre la población que ustedes están atendiendo ahí en el California Endowment? Sí, muchas gracias, Marta. Pues nosotros como lo vemos es la salud mental es algo, es un tema tan importante en nuestra comunidad, particularmente con nuestra población latina, que antes que llegó COVID-19 ya estaban sufriendo de depresión y otros problemas que vienen de la trauma. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es similar a nuestra estrategia que no ha cambiado, es más apoyar a nuestras comunidades por medio de lo que llamamos círculos de sanación. Porque muchas veces en la salud mental en California, por lo menos en California, muchas veces esos servicios no se pueden acudir porque no es solo la barrera del idioma, pero también que no se entiende nuestra cultura de nuestra comunidad. Entonces, lo que nosotros también estamos haciendo es creando espacio y haciendo inversiones para poder regresar a nuestra cultura, porque nuestra cultura es donde viene la sanación. Entonces, apoyando a nuestras comunidades, que ellos nos digan a nosotros cómo podemos apoyarlos y hacer esas impresiones que ellos diseñan. Yo quisiera también preguntarles a los miembros del panel, algo que hemos observado aquí en México es algo inusitado y lo considero como un área de oportunidad, y consiste en que las personas que tienen sobrepeso, obesidad e hipertensión, que antes tenían muy poco cuidado, muy poco autocuidado, un desinterés por su salud, ahora como ven que pueden caer en los grupos de riesgo, verdaderamente están conscientes de que deben ya de tomar acciones para controlar estas condiciones. No sé en temas de la frontera si ustedes tienen esta percepción. Paulina, ¿quieres contestar? Porque Paulina está en espacio migrante, ella está todo el tiempo. Entonces, adelante, Paulina Olvera. Una disculpa, ¿podrían repetir la pregunta? La pregunta es que en México ha tomado la gente, por ejemplo, diabética o la gente que tiene sobrepeso, ha tomado conciencia de cómo el COVID-19 puede ser muy complicado. ¿Hay esta conciencia en la frontera, Paulina? Pues más que una conciencia, nosotros a través de una encuesta que estamos aplicando nos estamos dando cuenta de que hay muchísimas personas migrantes que no tienen acceso a la salud y muchas de ellas son parte de estos grupos de riesgo.
Precisamente un problema es que muchos están sin documentación en Tijuana. Entonces, más que ellos mismos hagan conciencia, lo que estamos viendo es que precisamente están relegados por la falta de acceso a la salud y muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de los africanos, haitianos, vienen de un camino muy largo desde Sudamérica, algunos con diabetes, con hipertensión. Entonces, una vez que llegan a Tijuana, su situación de salud es muy precaria. Y si me permite, Santiago, también todo el tema, digamos, de la salud mental de los migrantes, hemos visto en los 2 últimos años que hay un aumento muy grande, por ejemplo, de utilización de drogas, de muchos problemas también de salud mental por un estrés muy fuerte. Acuérdate que los centroamericanos, por ejemplo, y que los propios mexicanos tienen una posibilidad de menos del 1% de ser admitidos cuando solicitan refugio y asilo en Estados Unidos. Eso les causa mucho estrés, máximo ahora que todos tienen que esperar del lado mexicano. Pero le paso la palabra a Marta para cerrar con este panel y poder seguir adelante. El último panel vamos a hablar justamente con Paulina y con Leonel Charello, el padre superior de los Scalabrini, y vamos a poder ahondar más en este detalle y te vamos a pedir tus preguntas, por favor, Santiago. Adelante, Marta. Sí, pues yo agradezco muchísimo a los tres ponentes, realmente algo muy interesante. Michael, me quedo con varias preguntas aquí atrás de la oreja que espero poder hacerte hacia el final de este webinar. Muchas gracias. Y nuestro siguiente panel lo va a presentar la doctora Brenda. Adelante, Brenda. Hola, muy buenos días. Para mí es un honor, estoy muy agradecida por estar aquí. A mí me toca presentar el área médica al respecto de este interesante tema. Y en primer lugar quiero presentar a mi querida amiga, la doctora Rina Gittler. Ella es médica cirujana, directora y fundadora de la Fundación Alma. Esa Fundación Alma, si no la conocen, pues les digo que ha cambiado la vida de miles de mujeres mexicanas que han padecido cáncer de mama y además, pues no por eso le hicieron acreedora al premio de la Mujer del Año 2019 y se le otorgó la Secretaria de Gobernación del país. Así es que para mí es un honor presentarla. Gracias, Rina, por estar aquí. Gracias, Brenda. Gracias por la invitación. Pues les platico lo que la sociedad civil organizada está haciendo. Si bien pues Fundación Alma tuvo que parar todos sus esfuerzos que hace constantemente en el tema de cáncer de mama, decidimos volcar todos nuestros esfuerzos para ayudar al personal de salud, porque si bien llevamos más de 11 años trabajando en hospitales públicos, pues nuestra gente que está ahí adentro nos empezó a pedir ayuda en el tema de insumos médicos, porque saben que cada vez que vamos a las campañas de cirugías de reconstrucción, pues llevamos los mejores insumos que hay. Para mi fortuna, y lo digo para mi fortuna porque crecí de la mano con los fundadores de Fundación Cadena. Fundación Cadena se dedican a ayuda humanitaria en todo el mundo. Sus 5 fundadores, pues nos conocemos desde la infancia, decidimos hacer esta alianza para que de alguna manera Fundación Alma liderara el proyecto de ayuda mano a mano. Y así nos constituimos, somos ahora 5 fundaciones trabajando muy de la mano, justo lo que decía Santiago, para no duplicar esfuerzos y enviar equipo de protección personal. Esto ha sido muy bueno porque por ahí en las preguntas alguien ponía de la credibilidad. Y lo que nosotros estamos haciendo es que no perdimos la línea de Fundación Cadena de hacer la entrega de mano en mano. Esto quiere decir que en los más de 100 hospitales en toda la República que hemos hecho llegar equipo de protección personal, que no es solo para los médicos, es para médicos, enfermeras, camilleros, intendencia y vigilancia. Todo esto lo hacemos con una persona que está adentro del hospital. Y hablo adentro del hospital porque es desde institutos grandes como ha sido Nutrición, el Hospital General, y también hemos llegado a hospitales de la Sierra de Guerrero y Chiapas. Nosotros tenemos un contacto con un doctor que está en la línea de batalla y le llegan a él todos estos insumos.
para que los reparta de mano en mano. Esto ha sido posible gracias, como les digo, a 5 fundaciones que cada una hemos puesto lo que mejor sabemos hacer. A Fundación Alma pues le toca liderar la parte médica, el cómo lo íbamos a hacer, y esto nos ha ayudado a que los insumos lleguen sin burocracia, sin protagonismo y asegurándonos de que va a llegar, porque sabemos que en muchos de estos hospitales públicos pues la ayuda llega, se reetiqueta, la revenden o simplemente alguien pues quiere sacar provecho de esto. Estamos trabajando de la mano también con Fundación Enlace, con 3D por México y ayudando a quien te cura. Como bien les dije, cada quien ha puesto pues lo que mejor sabe hacer. Y lo que platicaba también un poco es que durante muchos años, y por lo que agradezco la invitación, me ha tocado ser vocera de muchos pacientes que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a muchas cosas en nuestro país. Sin embargo, en estos momentos, pues sí, me pongo la camiseta de doctora, de que crecí en México y que sé lo que está pasando adentro de los hospitales. Y no nada más es en este panel darle voz a la sociedad civil, sino llegar al punto en donde hoy la sociedad civil, a pesar de todas las trabas que nos están poniendo, estamos demostrando que unidos estamos pudiendo hacer las cosas y sobre todo estamos ayudando de una forma que pues nadie lo está haciendo. Somos la sociedad civil quien está sacando a flote esta pandemia como estamos pudiendo con los muchos o pocos recursos que tenemos, y creo que esto no va a parar hasta que esto pues de alguna manera se estabilice. Por eso agradezco que me hayan invitado a este panel y hago un llamado a todos los que nos están escuchando que dicen en los comentarios de la credibilidad, pues sabemos ONGs hoy con una credibilidad, que tengan por seguro que la ayuda está llegando mano a mano es lo principal, ¿no? Que llega a quien más lo necesita, que realmente pues hoy todo México lo necesita, por eso más de nuestros 100 hospitales ya beneficiados. Muchas gracias, Rina. Me parece súper importante todo lo que pones sobre la mesa. También hablar un poco de lo desprotegidos que pueden estar las personas en el sistema de salud, ¿no? Mucho hablábamos de cómo hay desprotección de ciertas poblaciones vulnerables en cuanto a los pacientes, pero también es importante mencionar a quienes los atienden, ¿no? Entonces, perdón. Me gustaría presentar y después vamos a las preguntas, si gustan, al doctor Rafael Valdés. El doctor Rafael Valdés es mi querido amigo, gran infectólogo, maestro, es egresado del Instituto Nacional de Nutrición y quien no solamente atendió la pandemia de H1N1 en el Hospital Gea González, sino que además levantó la mano para este gran reto y se convirtió en el director médico de la unidad temporal del Centro Citibanamex y nos quiere contar aquí su experiencia. Gracias, Rafa. Gracias, Brenda, y gracias también a Rafael y a Estefano por la invitación a este distinguido foro y es verdaderamente un honor estar aquí con ustedes. Pues bueno, les platico que la unidad temporal de atención a pacientes COVID-19 instalada en un centro de eventos como es el Centro Citibanamex nace como un apoyo a la estrategia nacional Todos Juntos contra el COVID-19, y esto es a partir de la colaboración entre los sectores público, social y privado, y es que se hace un consorcio que nace desde la iniciativa de las fundaciones lideradas tanto por CIE como por la Fundación Carso, en donde además invitaron a la parte académica también, con la finalidad de crear un centro de atención que pudiera ayudar a disminuir la carga hospitalaria derivada de los pacientes que ameritaran propiamente hospitalización por enfermedad, ya sea moderada o leve, o que se estuviera en su fase convaleciente. Es así que tenemos dos etapas que hemos estado viviendo aquí en el centro. Una primera que estaba precisamente estructurada en el modelo de atención hospitalaria para pacientes
que se encontraran en una fase de recuperación o convaleciente y desocupar camas a los hospitales de primera línea de la red hospitalaria del Valle de México y que pudieran tener disponibles camas para pacientes más graves. Así operamos prácticamente durante el primer mes, en donde recibimos poco más de 300 pacientes. Sin embargo, nos percatamos que había otra necesidad, que era intervenir en el sistema de atención ambulatorio. Este sistema de atención ambulatorio que está conformado por el SMS, el 911, el Locatel y los triajes respiratorios de los servicios de urgencias que mantenían a los pacientes, digamos, en casa, en vigilancia o en telemedicina o llamada telefónica, y que salen de este sistema probablemente de manera muy tardía a ocupar una cama de hospital o inclusive de una condición tan grave que llegan a ocupar una cama de terapia intensiva. Es así que nos percatamos que había una necesidad de hospitalizar a los pacientes de una manera más temprana o lo que hemos llamado el programa de hospitalización anticipada, con la finalidad de proporcionar ahora sí un tratamiento integral a aquellos enfermos que pudieran tener factores de riesgo de progresión a la gravedad, tales como diabetes, hipertensión, obesidad, y que podamos nosotros hacer maniobras de intervención que pudieran detener la progresión, dándoles oxigenoterapia, anticoagulación de acuerdo a sus condiciones o el grado de inflamación que pudiera tener, y lo más importante, el control de sus comorbilidades. Hicimos un análisis preliminar en 150 pacientes diabéticos. Todos, al momento de llegar en su primera medición de niveles de glucosa, el promedio era de 200. O sea, todos llegan en descontrol y con hemoglobinas glicosiladas que denotan que hay un descontrol crónico importante. Es así que ahora, a partir de que iniciamos este programa de hospitalización anticipada, lo vinculamos con 7 módulos de triaje, en el cual se evalúan a los enfermos y se les hace toda una escala de valoración de riesgo de progresión hacia la gravedad y se les hace la invitación hacia la hospitalización al Centro Banamex. A partir de que iniciamos con 7 triajes en puntos estratégicos de la Ciudad de México, hemos hospitalizado a 150 pacientes en tan solo 2 semanas. Es así que ahorita la ocupación que tenemos es de 200 pacientes en este momento. Hemos hospitalizado a partir de que ingresó el primer paciente el 29 de abril a 630 pacientes. Han sido egresados 376. Tenemos una unidad de terapia, pues le hemos llamado terapia respiratoria avanzada. Inicialmente era una terapia intermedia, pero ahora se ha convertido en una terapia intensiva en donde podemos apoyar entre 17 y 20 pacientes con ventilación mecánica. Esto también nos llevó a confiar en poder recibir a estos pacientes que se encuentran en las fases iniciales de la enfermedad para poder eventualmente apoyar a aquellos que tengan deterioro y requerir de una terapia intensiva. Y aún así tenemos la capacidad de poder estar contrarrefiriendo a los pacientes. Toda esta atención que se les da a los enfermos desde los triajes, el traslado y su atención durante su estancia aquí en la unidad temporal es totalmente gratuita. El personal médico de enfermería es pagado por la Secretaría de Salud a través de la Ciudad de México y del gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, todos los insumos y material de curaciones que competen a farmacia también forman parte de lo que aporta la Ciudad de México. Pero por otro lado, el sector privado, a través de más de 32 fundaciones, aportan todo lo que es la operación, limpieza, desinfección, almacenes, también el sistema de transporte y de ambulancias. Todo esto corre a partir de las fundaciones. Y por otro lado también el apoyo académico a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Carsos, y también como asesoría de parte, por ejemplo, hemos recibido apoyo muy importante a través del doctor Kersenovich del Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, esto ha sido una experiencia que además ha permitido capacitar a personal en la atención de pacientes COVID.
porque el sistema que tenemos de atención es piramidal. Para poder atender a un gran número de pacientes, tenemos una base que está conformada por médicos generales, supervisados en cuadrillas por médicos especialistas, y todo un grupo muy fuerte de terapia intensiva y equipos de respuesta rápida para aquellos que se pongan en estado grave. Y por otro lado, estamos ahora iniciando para apoyar a esta segunda etapa de la hospitalización anticipada, 300 camas más, que empezamos a operarlas a partir del día de ayer. Entonces tenemos ahora la posibilidad de poder ayudar a más personas que se encuentren en esta fase inicial de la enfermedad y que tengan factores de riesgo de progresión a la enfermedad, y poder hacer intervenciones mucho más temprano que como ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Pues esto es brevemente de lo que hemos hecho. Hay mucho que platicar, pero algo que nos mantiene muy motivados en esto es el apoyo y el compromiso que le hemos hecho a la Ciudad de México a través de este consorcio, y todo el personal de salud pues sigue comprometido para poder aportar a la mitigación de los casos graves en la Ciudad de México. Rafa. Gracias. Es impresionante todo lo que han logrado en tan poco tiempo. Yo debo de decir que muchos de los que están trabajando contigo han sido mis residentes. Me siento así como la más orgullosa del planeta, ¿no? Gracias. Y bueno, bajo tu coordinación. Me parece muy relevante, y les quiero recordar a todos los panelistas que pueden ir contestando las preguntas en el área de preguntas y respuestas. Pero quisiera yo nada más, para cerrar este panel, decir que me parece que va muy bien encuadrado con el panel previo. Una cosa de la que mencionó Michael, en el sentido de cómo la filantropía es tan distinta y la falta aquí, el esfuerzo que hace la sociedad civil para entregar mano a mano, porque estamos seguros que esa es una mejor vía en cuanto a la diferencia de que en los Estados Unidos se hace más a través de las instituciones, pero también ver que las instituciones y el gobierno pueden hacer lo que ya nos platicó Rafa Valdés. Entonces, no sé si quieran comentar al respecto de estas dos maneras y que cómo podríamos ayudar para que las instituciones se fortalecieran y que no tuviéramos que siempre estar incrédulos ante circunstancias así. Rina, no sé si... Sí, claro. Yo creo que es un momento muy importante, y los mexicanos siempre lo hemos demostrado en este tipo de crisis, ya sea en el temblor, ahorita ante la pandemia, que cuando queremos trabajar en equipo y queremos confiar, la palabra es confianza, yo creo. Cuando queremos confiar en que hay gente que sabe cómo hacerlo y sabe qué tiene que hacer, podemos pues apoyar con toda seguridad. Y creo que hay mucha gente que ha dado su testimonio de cómo realmente las cosas están allá afuera. Por eso, Rafael, es un honor compartir contigo este panel, porque si bien yo lo estoy haciendo hace 3 meses desde mi casa guardada, pues hay gente que de verdad está dando la vida por todos nosotros, y hay muchos mexicanos que siguen sin pensar. Y nada más para finalizar, quiero nada más platicarles algo brevemente, es que en Fundación Alma, uno de nuestros pilares más sólidos es el tema de educación, y estamos convencidos que todo en México va a cambiar a través de la educación. Por eso nosotros vamos un paso más adelante. Sabemos que ahorita hay muchas necesidades en nuestro país, pero también sabemos que tarde o temprano vamos a regresar a la nueva normalidad. Y es por eso que en Fundación Alma ya estamos trabajando. Tenemos un modelo de educación de detección oportuna a través de una publicación que nos volvimos medio famosos. El que no conoce es el libro del brasier de mamá, que es un libro que enseña a las niñas el tema de la autoexploración. Pero el punto es que en este momento me di a la tarea junto con Esme Pardo, que es especialista para cuentos para niños y que de hecho tiene una colección que se llama Leer para Sanar, donde tocamos los 16 temas más importantes de mortalidad según el INEGI. Pues el libro de Todos Fuimos Inventores ya es una realidad, y queremos que este libro, que toca todo el tema de resiliencia y de cultura colectiva que los niños tienen que aprender,
pues llegue antes de que todos salgamos a la nueva normalidad. Así que este libro pues ya está terminado, nada más nos falta pues ver cómo le vamos a hacer para distribuirlo, para imprimirlo, pero el mensaje es educar a nuestros hijos de que se van a cuidar, no por ellos mismos, que van a cuidarse para cuidar pues a toda la población y seguir desde nuestras trincheras, las ONG, trabajando por quien más lo necesita. Pero como lo dije, yo me pongo la camiseta de miles de pacientes y soy su voz, pero hoy me toca ponerme la camiseta de médicos como Rafael, como Santiago, que están en el frente dando la vida, y pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Brenda. Sí, Rina, me parece súper relevante lo que estás diciendo. Creo que en un inicio lo que nos indicaron fue, si tenemos síntomas leves hay que quedarse en casa, ¿no? Y nuestro comportamiento entonces era uno, y ahora estamos viendo que no, que la hospitalización temprana sí de veras incide en el pronóstico, algo que ahora, gracias a todas estas observaciones, están incidiendo de manera positiva en el Citibanamex bajo la tutela de Rafael Valdés, pero claro que todo esto son conocimientos que se tienen que dar de manera paulatina conforme vamos entendiendo más dónde está, porque estoy convencida, igual que tú, que esta epidemia la vamos a combatir en la calle, en la comunidad, en la educación. Entonces, la prevención lo es todo. Creo que ustedes dos me están dando la razón con esto. Y no sé si quieras hacer un comentario rápido para finalizar, Rafa, para seguir con el siguiente panel. Sí, lo has dicho muy bien, queremos impactar desde el primer nivel de atención. Es así que en esta semana tuve reuniones con directores de las jurisdicciones sanitarias de la Ciudad de México. Vamos a hacer una intervención directa en la Gustavo Amadero y también en Iztapalapa para empezar a promover la hospitalización anticipada, y ya ahora que ellos hagan sus propios triajes, tenemos ya un programa de capacitación para los médicos de primer nivel y los vamos a entrenar en la plataforma para que además a través de transportes autorizados de las alcaldías nos puedan estar refiriendo pacientes aquí a la unidad temporal y que podamos entonces beneficiar a los enfermos desde las etapas tempranas de la enfermedad. Pues muchas gracias. Vamos al final a tener quizá una ronda de más preguntas, pero le cedo la palabra a los siguientes panelistas, por favor. Gracias, Brenda. Vamos a hablar un poquito de migración y sobre todo quienes están encargados de la migración, pero yo quería insistirles a los 5 panelistas que hemos tenido, digamos, el estado de emergencia va a seguir ahí. La pandemia va a seguir ahí. Entonces, yo sí les quisiera preguntar, porque nos han platicado sus organizaciones, pero, digamos, desde la sociedad civil, les quiero pedir que cada quien piense al menos algo que tienen que hacer. ¿Qué llamada le damos a la sociedad? ¿Qué llamada le damos a los mexicanos, a los estadounidenses? Porque esto va a seguir, porque estamos ya abriendo la economía, pues como con un antifaz, pues, sabemos muy poco de la enfermedad. Y en México sabemos menos porque hay muy pocas pruebas. Entonces, sí quisiera yo pedirles que me ayudaran, Santiago, Tocayo, Rina, Lorena y a ti, Michael, a pensar en eso. Déjenme pasar rápidamente y le voy a pedir a Paulina Olvera, ella es la directora de Espacio Migrante, que nos platique cómo están los migrantes en este COVID-19 aquí en Tijuana. Y luego tenemos al padre Leonil Charelo. Leonil es el jefe, el padre superior de los escalabrinos. Los escalabrinos es la orden religiosa de mediados del siglo XIX dedicada a cuidar migrantes. Son muy importantes en México. El padre Flor María Rigoni, el niño, le decimos Leonil y yo, porque es un hombre, es un niño de 74 años con esa energía, con esa alegría. Él edificó el primer albergue para migrantes en Tijuana hace 32 años. A raíz de eso, en México debe haber más de 100 albergues. Hacen toda la diferencia. Entonces, bienvenido, Leonil. Pero me da mucho gusto presentar a Paulina Olvera, una jovencita, como verán ustedes, de Tijuana, una egresada de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, y una gente que día con día, literalmente, está ahí en la trinchera ayudando a los migrantes. Adelante, Paulina, por favor.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Rafael, y al Centro de Estudios México-Estados Unidos por el espacio. Y bueno, yo quiero hablar de cómo se ha vivido el COVID-19 desde las organizaciones que atendemos a migrantes. En la ciudad de Tijuana es una ciudad que tiene bastante infraestructura en cuanto a albergues. Contamos con 24 albergues y desde mediados de marzo la mayoría de los albergues, incluyendo Espacio Inmigrante, decidimos trabajar a puertas cerradas precisamente para prevenir el contagio, ya que la mayoría de albergues no contamos con la infraestructura para aislar a personas que son de riesgo, o en el caso de que una persona llegara a contagiarse, no contamos con un espacio para brindarle atención o para aislarlos del resto de la población. Algo que ha afectado mucho tanto a las personas migrantes que están esperando para pedir asilo en la frontera como a las organizaciones quienes atendemos ha sido el cierre de la frontera desde el 21 de marzo. Este cierre se suspendió, es un cierre parcial para viajes no esenciales y en esta suspensión no se consideró a los solicitantes de asilo como algo esencial. Entonces nos vemos con miles de personas, aproximadamente según esta lista de metering, hay 9,000 personas que están en espera en Tijuana. Es posible que algunas ya hayan desistido o hayan ido a otros puntos de la frontera, pero tenemos miles de personas que están varadas en Tijuana. Entonces, los albergues hemos tenido varios retos para atender esta población, pero me gustaría también mencionar otra población que no se considera, que son los cientos de migrantes que no están viviendo en albergues. Parte de esta población están en la lista de espera de metering, pero también miles están en el programa MPP, o Protocolos de Protección al Migrante, malamente llamados, y esto quiere decir que están llevando todo su proceso de asilo desde Tijuana, o desde la ciudad fronteriza como Matamoros, Ciudad Juárez. Hasta ahorita se ha suspendido las audiencias hasta el 17 de julio, pero esta suspensión se ha ido alargando conforme continúa la pandemia y es posible que se siga alargando. Esto quiere decir que están miles de personas con muy poca información y también no hay ninguna medida institucional para brindar apoyo de cualquier manera a esta población, siendo que México aceptó recibir esta población en la frontera con el argumento de que era una ayuda humanitaria. Sin embargo, hemos visto que, como regularmente sucede, ha sido la sociedad civil, los albergues, los abogados quienes estamos tratando de brindar esta atención. Desde Espacio Migrante implementamos el programa de apoyo a la comunidad migrante en conjunto con muchas otras organizaciones como Al Otro Lado, Families Belong Together, Haitian Bridge Alliance y otras, que es para brindar apoyo en monederos electrónicos a todas estas familias que muchas de ellas son madres con hijos pequeños, muchas mujeres embarazadas, no solo de Centroamérica, pero también de países africanos, del Caribe, y que están en una situación muy precaria. Nosotros hicimos un cuestionario que es sobre los impactos del COVID-19 en estas poblaciones. Entonces, hasta ahorita hemos encuestado aproximadamente 200 migrantes y hemos proporcionado apoyo a 90 personas a través de estos monederos electrónicos. Y lo que nos están platicando es bastante fuerte porque, en primer lugar, no tienen ni lo más básico, que es alimentación. Algunos de ellos son personas que ya llevan un par de años en Tijuana, que estaban fuera de los albergues, ya con un trabajo, pero con el cierre de los restaurantes, de los negocios, se quedaron sin trabajo. Y cientos de personas también son personas que acaban de llegar de Tapachula y que se encuentran con la frontera cerrada y ninguna posibilidad para apuntarse en alguna lista para pedir asilo y están completamente a la deriva. También algo también que se ha mencionado en este foro es el problema de la salud mental. Nosotros desde los albergues internamente estamos tratando de atender el tema de salud mental, pero ¿quién está atendiendo a los cientos de familias que no están viviendo en albergues? Perdón, lo último que quisiera mencionar me dio gusto que Lorena mencionara sobre el tema de las protestas en Estados Unidos, porque eso es algo que también estamos viendo en Tijuana con la población negra. El 13 de junio organizaron una protesta que se llama Las Vidas Negras Importan, para sacar a la luz todos estos problemas que están viviendo como comunidad negra. Uno de ellos son las detenciones arbitrarias,
como lo fue el caso de un señor haitiano que murió en custodia de la Policía Municipal de Tijuana en enero. Entonces, la protesta era para pedir justicia por ese caso, pero también el hecho de que hace falta regularización para los migrantes que están en Tijuana, precisamente ahora que es necesario que tengan acceso a la salud y que tengan pues sus derechos en Tijuana frente a la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Le paso, efectivamente, en Tijuana, en este rincón de la frontera México-Estados Unidos, hemos tenido muchos migrantes varados. Tenemos 2 años realmente desde que llegó la caravana de Honduras en el otoño del 2018. Hemos tenido realmente una crisis humanitaria muy fuerte y la verdad es que aquí las organizaciones sociales de ambos lados de la frontera se han portado realmente, han sustituido mucho de lo que no han hecho los gobiernos. No puedo tampoco criticar, por ejemplo, al gobierno mexicano porque sí, no ha dado más recursos, sin embargo, con pocos recursos, algunos funcionarios están haciendo una labor también heroica. Entonces, la verdad de las cosas, es una situación compleja aquí, con pocos recursos. Y hay organizaciones como la Fundación Internacional de la Comunidad, ya no la pudimos invitar, somos demasiados, pero está haciendo un trabajo fabuloso, no solamente trayendo recursos a México. Por ejemplo, hay un banco de comida en Baja California Sur para 50,000 familias, sino que lo que hace muy bien la Fundación Internacional para la Comunidad es justamente ayudar a las organizaciones sociales en México a operar de una manera responsable. Le paso la palabra a Leonil Charelo, con eso terminamos y empezamos un diálogo entre todos nosotros porque hay mucho que comentar, tenemos mucha pandemia de frente y vale la pena que platiquemos. Adelante, Leonil, por favor. Platícanos cómo se han adaptado sus casas migrantes a la pandemia COVID-19. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Sí? Escuchamos, pero no te vemos. ¿Están viendo un texto tal vez o no? No, tampoco. No sé qué pasa. No pasa tal nada. Vez a ver un poquito si funciona el video. Hay problemas técnicos aquí con mi computadora. Yo acabo de regresar de Guatemala, donde estuve 78 días ahí en una casa del migrante, en un albergue. Así que estoy aquí con una computadora de misionero, de esas que a veces funciona, a veces no funciona. Perdónenme si no me pueden ver, pero lo importante es que me escuchen. Claro que sí. Adelante, Leonel. Sí, perdone que no está la imagen. Entonces, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Voy a ser muy breve presentando quiénes somos nosotros. Los misioneros escalabrinianos somos una congregación de sacerdotes y hermanos constituidos en 1887. Hace 132 años que estamos trabajando, 133 trabajando con migrantes, refugiados y desplazados en 34 países. Nuestra estrategia de trabajo está focalizada en 5 grandes áreas. La primera y más importante son los servicios de acogida, protección y promoción e integración de los migrantes y refugiados. En esos 34 países recibimos una media de 350,000 migrantes y refugiados al año en nuestra red de casas, centros y albergues en todo el mundo y principalmente en el continente americano. La segunda área es el área de investigación y diagnóstico de los flujos migratorios y de las políticas migratorias con una red internacional de centros de estudios. En el continente americano está el CMS, Center for Migration Studies de New York, el CEMLA de Buenos Aires y el CEM de Sao Paulo, que tienen programas específicos de investigación, en ese caso actualmente sobre los impactos del COVID en la migración y de la migración en el COVID. La tercera grande área es de formación con 2 institutos, uno aquí en Roma, Scalabrini International Migration Institute, y uno en Sao Paulo. La cuarta área es el área de incidencia a nivel local, nacional e internacional, con la incidencia en el sentido de diálogo y cooperación y coordinación con autoridades y organismos de gobierno a nivel local, nacional e internacional. Y finalmente el tema de sostenibilidad o philanthropy o fundraising
dependiendo de la perspectiva, es en el fondo la sostenibilidad de las cuatro áreas anteriores. Rafael, cuando me invitó, me sugirió que enfocara más mi presentación en el área de los servicios a los migrantes en el actual contexto de la pandemia. Nosotros tuvimos que readecuar los servicios de nuestra estrategia, que está focalizada en 50-50, 50% es en protección de esas personas que cruzan en forma desesperada las fronteras y el 50% es en programas de sostenibilidad, de programas de integración o sostenibilidad cuando llegan a los países de destino o inversión en los países de origen. Tuvimos que readecuar nuestra estrategia que estaba focalizada en esos programas de protección, capacitación, inserción laboral, emprendimientos y de autosostenibilidad de los migrantes y refugiados, a una estrategia enfocada más a los programas y servicios para responder a la emergencia de la salud y de sobrevivencia en la actual pandemia. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, en América Latina, dependiendo del país, las cifras de trabajo informal que existe, en el caso de Bolivia, por ejemplo, o también en Guatemala, donde yo estuve 78 días, ahí veíamos en las calles, cuando a nivel de gobierno se dice quédate en casa, los que viven o sobreviven del mercado informal vendiendo algo por las calles, quedarse en casa significa poner en riesgo o me muero de COVID o me muero de hambre. Entonces, frente a eso, los centros en el continente americano tenemos más de 50, son 52 albergues, casas, centros de migrantes y adoptamos dos estrategias distintas. En algunos casos adoptamos la estrategia del lockdown obligada por los gobiernos por la necesidad y entonces tenemos actualmente más de 800 personas encerradas en distintos albergues en América Latina y a esas personas le damos... Están ahí encerradas con la alimentación, salud y la otra estrategia es más de acompañar a los migrantes y refugiados desde los albergues y estructuras, pero acompañándolos fuera de las estructuras. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, donde estuve, se promovió el programa La Casa del Migrante, La Casa te acompaña en casa. Entonces se acompañan más de 300 familias desde la Casa del Migrante, familias migrantes y refugiadas que están afuera. Y así se fueron adecuando esos dos programas de puertas cerradas para proteger los que están adentro y hay otro que es una estrategia un poco mixta entre los que están encerrados y acompañar afuera. Como conclusión de más y proyección más que conclusión, ¿qué se puede hacer? Como preguntaba Rafael. Desde la experiencia, yo trabajé 25 años en América Latina y después los 20 años, 15 años en América Latina y 12 en Nueva York, con organismos internacionales, Sistema de Naciones Unidas y en Ginebra. La experiencia vemos que hoy una respuesta adecuada a la situación de migración requiere respuestas de corto plazo y respuestas de largo plazo. Y ambas, las de corto plazo, para responder a la emergencia, o las de largo plazo para buscar soluciones adecuadas a lo que podemos definir la nueva normalidad, si es que va a existir una nueva normalidad, eso requiere de la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y organizaciones internacionales. Por ejemplo, cuando regrese la normalidad, la informalidad laboral, el desempleo, la violencia, seguirán forzando millones de personas en nuestro continente, incluyendo Centroamérica, México, a buscar soluciones en Estados Unidos. Y eso es un dato que no va a cambiar después del COVID, va a incluso intensificar. Eso entonces requiere un cambio cultural y un cambio sistémico. El cambio cultural, alguien hizo referencia anteriormente al tema de la filantropía y de las inversiones en el ámbito de la sociedad civil.
El cambio cultural requiere que las inversiones a la sociedad civil superen la perspectiva tradicional del fundraising, donde hay donantes y receptores de filantropía. Eso ya es muy difícil de llevar adelante programas sostenibles. Los que estamos respondiendo a los desafíos todos los días de la migración, ya vemos que no es suficiente recibir un grant para ir adelante 6 meses, 1 año, 2 años. Ya eso no. Entonces, la Rina anteriormente de la Fundación Alma decía, gran parte de las iniciativas de respuesta a la pandemia la estamos promoviendo nosotros de la sociedad civil y estamos respondiendo, pero es insostenible eso solamente con nuestros recursos. Entonces, el cambio cultural requiere que se vea a la sociedad civil no como un receptor de la caridad, de la filantropía, sino como socios estratégicos en dar respuestas a corto plazo, en dar respuesta a largo plazo en la definición de nuevas políticas y programas. Nosotros tenemos el knowledge by evidence, el conocimiento de dónde las papas queman, como se dice en Sudamérica. Lorena Padilla hacía referencia, por ejemplo, de la California Endowment. Cuando se acaban las donaciones, se acaban los programas en muchos casos, y esa es la experiencia que tenemos. Hay programas estratégicos muy interesantes y que podrían dar una solución muy adecuada frente a situaciones de emergencia y también de largo plazo, pero los operadores, los que estamos trabajando en el territorio, muchas veces como dependemos de la inversión de alguna fundación con la cual tenemos buenas relaciones, pero no hay una política de inversión de parte de gobiernos y organismos internacionales, eso entonces, además del cambio cultural de la filantropía, se requiere un cambio sistémico en considerar e invertir en la sociedad civil como socio estratégico en la actualidad. Michael Layton, también de la USMEX, hacía referencia a ese sentido de la filantropía en un sentido más amplio. En conclusión, yo creo que estamos viviendo un momentum donde la colaboración interinstitucional ya no es más un optional, sino que una obligación, es una conditio sine qua non. O aquí trabajamos juntos, o aquí nos hundimos juntos, como lo dijo el Papa Francisco, estamos en el mismo barco y aquí si queremos salvar el barco hay que ponerse a trabajar juntos y considerarnos socios más que competidores o receptores de filantropía o de caridad. Nosotros también somos actores y los actores cuando entramos en el terreno de juego o jugamos juntos o nos hundimos. Eso es lo que tenía que compartir, Rafael. Muchas gracias. Gracias, Leonil, por tus sabias palabras y desde el corazón. Leonil está en Roma. Quiero, antes de pasarle la palabra a Stefano Bertozzi, recordarles que están con nosotros, nos están escuchando desde El Universal, todos estos diarios, El Debate en Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango, El Informador de Jalisco, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, La Crónica de Baja California y desde luego El Pulso de San Luis. Adelante, Stefano. Yo ya les había sembrado ahí alguna pregunta a todos y creo que con la reflexión de Leonil Charello todos tendrán algo que decir, pero te paso la palabra, Stefano, por favor. Gracias, Rafael. Yo estaba viendo algunas de las preguntas en la lista de preguntas y respuestas sobre la relación entre la sociedad civil y el gobierno. Y desde la perspectiva de Estados Unidos es una situación muy diferente a lo normal. Las fundaciones, la sociedad civil, la academia, normalmente son organizaciones sin afiliación de partido. Pero la polarización que estamos viviendo en Estados Unidos es tan extremo que, por ejemplo, yo estoy en la junta directiva de una fundación aquí en el área de la Bahía. Tenemos que tomar una posición explícitamente antirracismo, de manera de que se enfrenta directamente a la política de la Casa Blanca. Y por ejemplo, con los alumnos DACA, los indocumentados, que se enfrenta directamente a la política del Departamento de Justicia. Entonces, esto nos complica la situación. Y yo estoy seguro que no tan extremo, pero tenemos más polarización también en México. Entonces, quería preguntar a Lorena, primero, ¿cómo ves tú nuestra capacidad como sociedad civil y fundaciones de actuar
De manera que es como dijo el padre, que intenta ponernos en el mismo barco y combatir a esta polarización. Y no sé si Michael has hecho algo de comparación entre los países. Santiago, me interesa cómo, si ustedes están juntando esos esfuerzos, cómo lo vives en México, pero quizás empezando con Lorena. Muchas gracias, Stefano. Sí, lo que dijo Leonel me tocó mucho el corazón. Yo llevo 10 años trabajando para la Fundación California Endowment y es una fundación que, bueno, es muy liberal. O sea, estamos tratando de no solo oír la voz de la comunidad, pero de ser más explícitos de qué de veras, cuál es la pandemia en los Estados Unidos. La pandemia es el racismo sistémico. Y es algo que, bueno, no es muy difícil hablar de eso porque es más fácil hablar de cuáles son los servicios que vamos a apoyar y no queremos vernos en el espejo. Y el papel de filantropía no es solo hacer donativos, pero también verse en el espejo y decidir como una organización, una institución, qué vamos a hacer nosotros para poder transformarnos nosotros y compartir nuestro poder con la comunidad. Eso es lo que digo yo, esa es mi opinión. Y Michael, la realidad que vivimos nosotros en nuestra fundación, Lorena está en una fundación un poco rara porque se creó como de conversión cuando una organización sin fines de lucro se convirtió en una empresa con fines de lucro, dejó este capital para crear la fundación, que es la más grande en California que trata temas de salud. Pero muchas veces el dinero filantrópico viene de empresarios que no están tan liberal. Nosotros en la búsqueda de recursos estamos buscando dinero de los dos lados del espectro político. ¿Cómo ves tú este panorama desde los dos lados de la frontera? Pues ya tenemos otras 2 horas, ¿no? Para el webinar, para entrar adecuadamente al tema. Es que en Estados Unidos, esta decisión que se llama Citizens United abrió la oportunidad para gente de dar dinero sin transparencia. Y eso era un cambio muy fuerte. Entonces hay mucho más dinero y dinero que nadie puede seguir. Porque en otros aspectos, ¿no? Si dinero político, dices, no dinero filantrópico. Sí, sí, pero ya es como una diversión y nada más para aclarar de qué dinero estamos hablando. Sí, sí. Y eso es, la verdad, para mí una gran crisis de la política y el discurso que tenemos sobre el tema. Yo quisiera... perdón. No. Y en términos de eso, sí, a mí me parece que la polarización a nivel de sociedad, hay una polarización adentro de la filantropía, en lo cual, como decía Stefano, hay algunas fundaciones que ya están apoyando más hacia las ideas, las reformas más hacia el lado conservador. Y han tenido, pero mucho éxito desde la administración de Ronald Reagan. Y en este caso sí estamos en dificultades. Una observación más y ya cedo la palabra a Santiago, un doctor de verdad, de veritas. A mí me parece que hay una crisis de desconfianza y he contestado varias preguntas sobre el tema. México, como mucha gente dice que México es una sociedad de poca confianza, de desconfianza hacia el gobierno, hacia las organizaciones, hacia las otras personas. Y sí, en las encuestas que hemos hecho es obvio que ese es un aspecto muy fuerte y es un obstáculo para tener una sociedad civil rico en capital social. Tristemente, como México está llegando hacia el nivel de Estados Unidos en términos de diabetes y obesidad, pues Estados Unidos está más cerca a México de ser un país de desconfianza hacia organizaciones, hacia el gobierno. Entonces, yo creo que falta mucho de construir los lazos de comunidad, la confianza entre la gente.
Y es una aspiración que tienen muchas fundaciones, muchas organizaciones, que buscamos dejar esta polarización y llegar a un acuerdo, un entendimiento mutuo mucho más fuerte y una colaboración entre gente diferente. Con eso ha sido la... Gracias, Michael. Santiago, te paso la palabra porque yo Sí, sé que claro. tú Gracias, Estefano. Bueno, yo quiero hacer 3 comentarios. El primero es en el sentido de que FunSalud, digamos, por decirlo de alguna forma, es una organización privilegiada porque es una organización que tiene su patrimonio propio y que lo ha sabido administrar en los 35 años de vida. Efectivamente, la mayoría de las asociaciones civiles han estado vinculadas al gobierno o a una participación del gobierno como un donativo, y en esta nueva administración que se cortaron todos los apoyos, pues hay muchas que han desaparecido y que están en graves problemas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la polarización y de la comunidad. Nosotros aquí, si bien no tenemos programas comunitarios como tales, o no tenemos el acercamiento con la comunidad, hay una organización que se llama Centro Mexicano de Filantropía, CEMEFI, en la cual nosotros colaboramos, y ellos sí que tienen un acercamiento directo a muchas comunidades rurales, y en este esfuerzo de COVID ellos van a ser nuestra herramienta, nuestro vehículo para llevar toda esa información y para poder también llevar pruebas a las comunidades de diagnóstico y llevar toda esta información y mensajes muy precisos. Inclusive ya hemos establecido contacto para que se traduzcan los diferentes materiales en lenguas indígenas, así que esto también estamos haciendo. Y el tercer comentario, un tema que nosotros hemos aplicado como un principio, como una premisa desde que se creó la fundación en 1985, es el tema de que FunSalud lo que busca no es confrontar, no estamos del lado de ninguna organización activista, lo respetamos, pero no trabajamos con ellos, y lo que queremos es buscar cómo ayudar, cómo sumar. Y claro, en este nuevo gobierno no es una tarea fácil, es complejo entender la línea de pensamiento, pero sí hemos encontrado algunos nichos con algunos funcionarios y después de un análisis muy profundo, y estamos convencidos de que en el tema de salud se requiere la participación del gobierno y del sector privado. Es absolutamente inviable, imposible, yo diría, dejarlo todo en manos del gobierno federal. Gracias. A mí me gustaría agregar algo, si me dan oportunidad, de lo que acaba de decir Santiago, de lo cual estoy 100% de acuerdo. Es que el gobierno, como es en muchos países, pero no en México, debería de ver a las ONGs como aliados y no como competencia y no como actores de grilla y revoluciones. El gobierno, y no es de este sexenio, es de varios, nos ven a las ONGs como queremos guerra, pelea, cuando de verdad lo que queremos es pues ser aliados, ¿no? Y lo hablo en voz propia porque como fundadora de ALMA y como sobreviviente de cáncer, conozco, hace unos meses estuve en un panel de fundadores de IAPs y de ACES, y somos las personas que conocemos el problema de raíz, los que lo hemos vivido, los que ya pasamos por eso, como les digo, mi caso del cáncer de mama y la cirugía de reconstrucción, y somos los que de verdad conocemos el problema, ¿no? La gente en el gobierno, pues, no son expertas porque la mayoría no lo han vivido, y la gente que toma las decisiones se beneficiaría mucho si nos escucharan a las ONGs. Si hay alguien que nos esté escuchando y quiera cambiar la percepción de que nosotros no queremos guerra, no queremos señalar las deficiencias del gobierno, al contrario, queremos ser aliados del gobierno para juntos poder resolver un problema del cual nosotros, la sociedad civil, sí somos especialistas. Muchas gracias, Rina. Rafa, te regreso el micrófono para que puedas explicarnos de un esfuerzo de la Universidad de California. Gracias, Estefano. Antes de presentarles, les vamos a presentar muy brevemente a Alex Brown Gort, que él es el director de la Casa California en la Ciudad de México. Él está lanzando un programa que se llama Hoy por Ti, nos va a poner un pequeño video, pero quiero comentarles que nos vemos aquí el próximo viernes a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México,
El tema va a ser justamente la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de permitir, digamos, que siga el programa DACA, es decir, los soñadores adelante. Es un programa es algo muy importante, pues estamos hablando de casi 800,000 jóvenes y vamos a tener analistas fantásticos como Julia Preston. Ella fue 10 años la corresponsal de migración del New York Times, una ganadora del Pulitzer Prize. Y la siguiente semana, seguramente atendiendo la recomendación de Santiago, vamos a hablar justamente de salud mental. Nos vamos a poner de acuerdo. Pues, adelante, Ale Brown. Ponemos después muy brevemente esto y hacemos un cierre rápidamente. Adelante, Ale. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Stefano. Y gracias a todo el panel, porque les voy a mostrar un pequeño video de una iniciativa que hemos lanzado Alianza UCMX a través de la Casa de la Universidad de California en México, que habla justamente acerca de muchos de los temas que se tocaron. Rina hablaba acerca de la confianza social necesaria. Yo soy discípulo de Michael Layton desde hace muchos años, desde que estaba en el ITAM. Un gusto. Solo les quiero decir, esta es una iniciativa que hemos lanzado para que la comunidad UC México pueda hacer su parte, como ellos decidan hacerlo, pequeña o más grande, a través de este programa que se llama Hoy por Ti. Nosotros no pedimos dinero, simplemente pedimos acciones y que nos digan cuáles son sus acciones. Si se quieren unir, la comunidad UC México es no solamente los exalumnos de UC en México, sino también sus familias, sus amigos, sus colaboradores. Absolutamente todo mundo que se quiera sentir parte de esta comunidad, inclusive en California y en Estados Unidos, bienvenidos. Solo les voy a decir, el próximo sábado, 27 de junio, a las 12 horas de México, vamos a tener una reunión de trabajo. Si se quieren unir, están bienvenidos. Toda la información está en hoyportimexico.org o en el website de la Casa de la Universidad de California en México. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Arturo. En México nos distinguimos por ser solidarios en los momentos difíciles. En tiempos de crisis, siempre nos hemos unido para enfrentar la adversidad. Y el 2020 no será la excepción. Así que la comunidad de la Universidad de California en México, junto con Alianza UCMX, ha lanzado Hoy por Ti, una iniciativa social para actuar en favor de los mexicanos afectados por la pandemia de COVID-19. Hoy por ti, que te quedaste sin trabajo. Hoy por ti, que no tienes opción de quedarte en casa. Por ti, que te esfuerzas cada día para hacer el pequeño negocio. Hoy por ti, que sigues trabajando en la sociedad mexicana. Pongamos el ejemplo una vez más y tomemos. Únete a Hoy por Ti. Inspíranos mandando de contribución. Motívanos dando tus proyectos de acción social que podemos apoyar. Incentiva a tu comunidad a tomar acción. Porque podemos ayudar a todos. Todos podemos ayudar a alguien. Hoy por ti, mañana por México. Todos somos UC. Muchas gracias, Alert. Bien, estamos... sí. Muchas gracias, Alert. Estamos por acá. Yo le quiero agradecer a nombre de UC México a todos ustedes por su participación. Me quedo con las palabras de Israel. Marco, es importantísimo que la sociedad civil siga colaborando fuerte. Necesitamos, es urgente que la sociedad civil se fortalezca en México. Es la única manera de realmente tener una social que realmente pueda trabajar mano a mano con el sector público. Así es que me da mucho gusto haberlos tenido a todos ustedes, unos héroes en lo que hace cada uno de ustedes. Nos hace mucha falta y les agradezco a nombre de la Universidad de California. Muchas gracias a todos. Gracias, Stefano. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana de la Ciudad de México.
Muy buen fin de semana, que estén muy bien. Gracias, en verdad, gracias por su activismo y por su pasión por México y por su pasión por la humanidad. Hasta luego. Gracias.